Hoy vamos a realizar unos ejercicios prácticos para que el concepto de velocidad quede más claro. Con base en esos ejemplos se propondrán unos ejercicios los cuales deben de ser presentados en el correo destinado para el envío de trabajos. Al final les colocaré dónde deben de ser enviados. Bueno, empecemos entonces fijándonos en el siguiente gráfico. Lo primero que haremos con este gráfico que nos dan es describir el movimiento. Obsérvese que es una partícula que parte de la posición 0 y avanza hasta la posición 90 kilómetros en 4 horas. Luego se devuelve a la posición 60, es decir, se devuelve 30 kilómetros y ese recorrido lo hace en 2 horas. De allí avanza hasta la posición 120. Obsérvese que está en la posición 60 y va hasta la posición 120, lo cual indica que recorrió 60 kilómetros. Ese recorrido lo hace en 2 horas. 6 a 8 son 2 horas. Y luego, estando en la posición 120 kilómetros, se regresa hasta la posición 30, es decir, recorrió 90 kilómetros de regreso y allí quedó. Eso lo hace en otras 2 horas. Esa es entonces la descripción de ese movimiento de la partícula. Ahora, ¿qué vamos a hacer con esto? Vamos a calcular para cada intervalo de tiempo, vamos a calcular su velocidad media y su rapidez media. Entonces tomemos el primer intervalo, que es de 0 a 4, que es donde hace el primer recorrido. El segundo intervalo es de 4 a 6, el otro intervalo es de 6 a 8 y el último es de 8 a 10. Entonces vamos a calcular para cada intervalo de tiempo su respectiva velocidad media y su rapidez media. Recordemos que la velocidad media simplemente es dividir el desplazamiento en el tiempo dado. Y la rapidez media es dividir el espacio recorrido en la unidad de tiempo. Entonces empecemos con el intervalo 1. Entonces el intervalo 1, intervalo 2, intervalo 3, intervalo 4. Vamos con el primero. La velocidad media en ese intervalo es desplazamiento. Recuerden que el desplazamiento se calcula posición final, que es 90, menos 0, que es la posición inicial, sobre el tiempo, que son 4 horas. 4 horas. Esto me da 90 menos 0 es 90 sobre 4. Bueno, aquí las unidades sabemos que arriba es kilómetros, porque estamos restando kilómetros, y abajo es horas. El tiempo está dado en horas. Vamos a hacer esta división y me da 22.5 kilómetros por hora. Entonces, esta es la velocidad media en ese primer intervalo. Para ese mismo intervalo vamos a calcular de una vez su rapidez media. La rapidez media, recordemos que es la distancia recorrida. De 0 a 90 recorrió 90 kilómetros y eso se divide entre 4, es igual a 22.5 kilómetros por hora. Allí está entonces la velocidad media y la rapidez media. Vamos con el segundo intervalo. El segundo intervalo, la velocidad media, es igual desplazamiento, posición final. Mire que el segundo intervalo va de la cuarta a la sexta hora. Entonces, posición final es 60 menos posición inicial es 90 sobre 2 horas. Esto me da 60 menos 90, me da menos 30
Recordemos que es kilómetros sobre 2 horas. Esto me da menos 15 kilómetros por hora. El signo negativo me está indicando que se está devolviendo con una velocidad de 15 kilómetros por hora. Ahora, la rapidez media es la distancia recorrida. Esto es desplazamiento, se está devolviendo. El signo menos indica que se está devolviendo. 30 kilómetros. Aquí tomamos esa misma distancia, pero positiva, porque estamos hablando de distancia, no de desplazamiento. Sobre 2 horas, quiere decir que en este caso también la rapidez media es de 15 kilómetros por hora. Bueno, vamos a calcular aquí el tercer intervalo que corresponde a la sexta octava hora, de la sexta a la octava hora. Entonces, la velocidad media es igual, posición final es 120 menos posición inicial es 60 y eso lo voy a dividir entre 2 horas. Esto es igual 120 menos 60 me da 60, lo divido entre 2, esto es kilómetros, esto es horas y me da 30 kilómetros por hora. Ahora si calculamos la rapidez media, pues viene siendo lo mismo. 120 menos 60 da 60 kilómetros sobre 2 horas me da 30 kilómetros por hora. Siempre cuando calculamos la rapidez media y la velocidad media por intervalos van a coincidir los valores. La diferencia va a estar en que en algunos casos la rapidez media o la velocidad media va a ser negativa, mientras que la rapidez media siempre va a ser positiva porque es una cantidad escalar. Finalmente, voy a calcular en este espacio el último desplazamiento, el último intervalo es de 8 a 10 horas. Entonces vamos velocidad media. Aquí la velocidad media es igual desplazamiento. Miremos que el desplazamiento es posición final es 30 menos la posición inicial que es 120 sobre 2 horas. Al restar estos dos resultados me da menos 90 sobre 2 horas y me da menos 45 kilómetros por hora. Y obviamente la rapidez media será algo similar pero con signo positivo. O sea, ya había dicho que la diferencia va a ser en el signo. El signo me está indicando que se está devolviendo con una velocidad de 45 kilómetros por hora. Entonces, esto es lo que tiene que ver en relación al cálculo de la rapidez media y la velocidad media cuando nos dan un gráfico de este tipo. Seguidamente vamos a calcular la velocidad media y la rapidez media para todo el intervalo, es decir, lo vamos a hacer para todo el recorrido. En este caso lo hicimos intervalo por intervalo, a veces nos interesa saber eso, pero en otros casos nos piden calcular el desplazamiento total, la rapidez media total y la velocidad media total. Bueno, entonces vamos a calcular la velocidad media y la rapidez media total de todo el movimiento. Bueno, calculemos entonces la velocidad media de todo el intervalo. Entonces, desplazamiento sobre tiempo. Posición final es 30 menos posición inicial es 0.
sobre 10 horas. Mire que eso fue lo que se demoró todo el recorrido, desde 0 a 10 horas. Esto me da 30 kilómetros. Estamos restando kilómetros arriba y abajo estamos hablando de horas. 30 dividido 10 me da 3 kilómetros por hora. Esto significa que todo el recorrido lo hizo con un promedio de 3 kilómetros por hora. O sea, el desplazamiento que sufrió, que fue de 30 kilómetros, lo hizo con una velocidad de 3 kilómetros por hora. Ahora, la rapidez media es distancia recorrida sobre tiempo. Esto será igual, entonces aquí nos interesa saber cuánto recorrió en cada intervalo, no importa si era a la izquierda o a la derecha, simplemente sumar esas distancias con signo positivo. Entonces de 0 a 90 van 90. Mire que el 90 se volvió hasta 60, son 30 kilómetros. Entonces llevábamos 90 más 30 son 120. Ahora de este punto hasta allá recorre 60, son 180 y se devuelve 90. Entonces 180 más 90 son 270 kilómetros que recorrió en un tiempo de 10 horas. Y al hacer la división me da 27 kilómetros por hora. Entonces mire que aquí no coinciden los valores. En algunos casos coinciden, pero en otros no. La rapidez media es de 27 kilómetros por hora, mientras que su velocidad media es de 3 kilómetros por hora. Vamos a realizar un ejemplo 2. Dice lo siguiente. Un móvil sobre una carretera recta inicia su movimiento en la posición x1 igual 0 kilómetros en un tiempo de 0 horas. Alcanza la posición 200 kilómetros y luego regresa a la posición x3 igual 150 kilómetros, empleando para todo el recorrido un tiempo de 4 horas. Pregunta, ¿cuál es su velocidad media y cuál es su rapidez media? Entonces tenemos que analizar muy bien qué fue lo que pasó. Obsérvese que nos dice que el móvil empieza en una posición determinada, 0.0, y se avanza 200 kilómetros. Y después de esa posición 200 kilómetros, se devuelve hasta la posición 150 kilómetros, empleando para todo el recorrido un tiempo de 4 horas. ¿Cuál es su velocidad media? ¿Cuál es su rapidez media? Entonces, para ello, recordemos que tenemos que calcular el desplazamiento y la distancia recorrida. Entonces, supongamos que el móvil está en este punto. Entonces, él se va hasta la posición, supongamos que aquí está 200 kilómetros. Llegó hasta allí. Y luego dice que se devolvió hasta ocupar la posición 150. Supongamos que aquí está 150. Entonces se devolvió hasta acá nuevamente y ahí se quedó. Entonces el problema dice que para ir desde este punto 0 hasta 200 kilómetros y devolverse hasta 150, en todo ese lapso de tiempo se tardó 4 horas para hacer todo eso. Fue desde 0 a 200 y se devolvió hasta 150. Para hacer todo eso se demoró 4 horas. Entonces la pregunta es, ¿cuál es su rapidez y su velocidad media? Empecemos con la velocidad media. La velocidad media es desplazamiento sobre tiempo. Entonces miremos cuál fue el desplazamiento. Como él fue hasta 200 y se devolvió a 150, entonces tenemos dos posiciones. La posición inicial es 0 y la posición final es 150. Porque fue donde quedó. Entonces, la velocidad media se calcula
con el desplazamiento que es posición final, que es 150, menos la posición inicial, que es 0, y eso lo voy a dividir entre 4 horas. Esto me da 150 kilómetros, porque estamos hablando de kilómetros, y lo divido entre 4 horas. Esto me da 37.5 kilómetros por hora. Ese sería entonces el resultado de la velocidad media. Ahora vamos a calcular su rapidez media, que bien sabemos que es espacio recorrido sobre tiempo. Recordemos que no es lo mismo el desplazamiento que el espacio recorrido. Entonces miremos qué distancia recorrió el cuerpo. A ver, para ir de 0 a 200 son 200 kilómetros y se devolvió hasta la posición 150. Quiere decir que recorrió primero 200 kilómetros y se devolvió 50. En total son 250 kilómetros que el móvil recorrió y eso lo divido entre el tiempo empleado, que son 4 horas. Esto me da como resultado 62.5 kilómetros por hora. Entonces hemos analizado dos ejemplos donde nos piden la rapidez media y la velocidad media. Entonces hay que saber analizar muy bien este tipo de ejercicios porque de hecho son muy simples su interpretación. Entonces ahora voy a proponer unos ejercicios que deben de ser presentados en el correo electrónico.